Desde la famosa Excalibur del Rey Arturo hasta los sables de luz de Star Wars, no cabe duda de que la espada ha gozado desde siempre de un distinguido estatus entre la sociedad, siendo el arma por excelencia de los caballeros medievales. Aun cuando las lanzas solían ser más efectivas en el campo de batalla, su evolución se volvió un tema de sobrada relevancia en el periodo, cambiando de manera continua y constante su configuración para hacerle frente a las cada vez más avanzadas armaduras, diseñadas para anular su efectividad. Es de estas modificaciones, justamente, de las que hablaremos a partir de ahora. Hey, ¿qué tal, belicistas? ¡Qué gusto tenerlos aquí! Estoy seguro de que, si han hablado con expertos en el tema, se habrán dado cuenta de que la mayoría suele utilizar palabras muy específicas y rebuscadas para referirse a ciertos componentes de las espadas, por lo que, por más atención que pongamos, es bastante posible que no alcancemos a comprender el 100% de lo que se está hablando. Así que, como yo mismo me he encontrado muchas veces en esa situación, considero mi deber personal el ayudarlos a entender lo que a mí me ha costado algo de trabajo. Yo soy Roderick y ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. Componentes de las espadas tradicionales. A grandes rasgos, existen 4 componentes principales que acaban por conformar a una espada. La hoja, que es la parte de metal afilada que se utiliza para lastimar a los contrarios. La guarda o guardamanos, cuyo propósito es proteger las manos del portador. La empuñadura, que no es más que la fracción, a menudo hecha de materiales orgánicos, que permite un agarre seguro y cómodo para el arma. Y el pomo, que se encarga de balancear el peso total de la herramienta. No obstante, podemos simplificar aún más la perspectiva general de la espada dividiéndola en 2 fracciones primordiales, la hoja y la empuñadura, lo que, a su vez, nos permite un examen más detallado de la misma. Toda hoja se divide en 2 segmentos diferentes. El forte, que es la porción más cercana a la empuñadura, se utiliza sobre todo para bloquear y desviar los embates enemigos debido a su considerable dureza, mucho mayor a la sección del débole, que, siendo el hemisferio más débil de la hoja, se encarga de desempeñar las mociones ofensivas. Ahora bien, ambas secciones son conformadas, a su vez, por ciertos componentes particulares, que acaban por transformar a una simple barra de metal en un instrumento capaz de acabar con cualquier ser viviente. Estas porciones son la punta, el filo, la canaladura y el ricazo. Cuando hablamos del filo de una espada o de cualquier arma blanca, nos referimos al borde agudo sobre el que se desvanece el metal de la hoja que se utiliza para cortar. Algo interesante que hay que mencionar es que una espada perfectamente podía poseer un único filo o 2 de ellos. En caso de que el arma tuviera el par de chaflanes, el extremo que estuviera apuntando hacia los nudillos sería conocido como filo verdadero, mientras que al borde que se mantuviera en dirección a la muñeca se le conocería como filo falso. La punta no es más que la aguzada arista situada al comienzo de la hoja. Sin embargo, el ángulo de la misma podía cambiar dependiendo del propósito principal de la herramienta. Una espada cuya finalidad última era ocasionar incisiones profundas no requería de un extremo tan puntiagudo. En cambio, si lo que se pretendía era ocasionar apuñaladas comprometedoras, una punta fina sería más que indispensable. Como dato curioso, no está de más que diga que no todas las espadas conocidas poseían punta, pues muchas de ellas estaban meramente dedicadas al corte. Una canaladura es una estría que se talla de manera vertical en la hoja con el propósito de disminuir su peso, lo que, a su vez, hace que su manejo sea más cómodo. Además, debido al ahorro de metal que producía su formación, permitía que se pudiera forjar una lámina más ancha con menos acero. Anteriormente se pensaba que estos canales se colocaban ahí con el objetivo de que la sangre de los rivales fluyera a través de ellos. Afortunadamente, este ridículo mito no tardó en ser desmentido por los expertos. Una vez más, no todas las espadas poseían una acanaladura. En último término, el ricazo constituye la parte no afilada que separa la guarda del filo. Permite que el estilo de agarre conocido como de apretón de mano se lleve a cabo sin riesgo a salir lastimado, y habitualmente se utiliza con las espadas más pesadas. De nuevo, es importante señalar que la mayoría de las espadas no contaban con esta propiedad. Ahora bien, la empuñadura de una espada promedio está constituida por 3 segmentos principales: la guarda, el mango y el pomo. Cada una de estas partes cumple con una función específica, normalmente orientada para generar un correcto equilibrio en el arma, aunque bien podían efectuar más de una labor a la vez.
El propósito principal de la guarda o guardamanos es proteger la mano del usuario del filo de la espada enemiga. La conforman un par de quillones, que sirven a manera de tope para evitar que la hoja contraria se deslice a través de los dedos del empuñador. No obstante, también contribuye a orientar el peso del arma hacia la muñeca del espadachín, lo que, a su vez, facilita su manejo. La verdad es que no hay mucho que decir sobre la empuñadura de una espada, puesto que este término únicamente hace referencia al mango por el que se sostiene la herramienta, y que, por lo general, se fabrica a partir de un tocho de madera o algún otro material orgánico de dureza considerable, siendo incluso muchas veces ornamentado con cuero sin curtir o algún otro componente agradable al tacto. En lo que al pomo concierne, podemos mencionar que es el principal responsable de dotar de equilibrio a la espada, siendo la parte metálica que se coloca siempre en el extremo contrario a la punta de la hoja, aunque, dependiendo de su forma, también puede funcionar a manera de impedimento para evitar que la mano resbale fuera del agarre. Seguramente todavía quedan muchas dudas con respecto a las diferencias entre una espada y otra, así que, ahora que ya hemos hablado sobre los principales componentes de las mismas, es momento de adentrarnos en el complejo y enrevesado tópico que involucra la clasificación metódica de estas herramientas. Capítulo 2. Distinción de las espadas por su tamaño. En primera instancia tenemos a la espada corta, cuya particularidad principal es que se trata de una hoja ligera capaz de esgrimirse sin esfuerzo a una sola mano, por lo que se considera una herramienta relativamente sencilla de manejar. Empero, debido a su reducida extensión, aquel que la utiliza queda en desventaja cuando se lucha contra casi cualquier arma de mayor alcance. Es por ese mismo motivo que el papel de este modelo de espada casi siempre termina siendo el de un arma de respaldo, como la mayoría de las espadas, de hecho. Luego, nos topamos con la citada espada armada, la hoja más utilizada por los caballeros y los cuerpos de infantería, al menos durante la mayor parte de la Edad Media. Un arma que, al igual que su hermana, se esgrime a una sola mano y muy a menudo se utiliza en conjunto con un escudo. Su principal diferencia es, sin embargo, su longitud, que oscila entre los 70 y los 80 centímetros. En tercer término está la espada bastarda, también llamada espada de mano y media, una herramienta cuya clasificación precisa se encuentra, a decir verdad, en una subcategoría de las espadas largas. Esta cuchilla funciona como un híbrido entre la espada armada y la espada larga, pues tanto su longitud total como la extensión de su empuñadura permiten una adecuada manipulación con una o con ambas manos. Seguidamente podemos encontrar a la espada larga, que surge, según se dice al menos, en Europa a finales del periodo medieval. La empuñadura en este ejemplar muchas veces alcanza los 30 centímetros, pues está pensada para ser utilizada de manera exclusiva con las dos manos. Lógicamente, la longitud de su hoja es también mayor, muchas veces incluso llegando a superar el metro de dilación. Al final de la lista hallamos al mandoble o espadón, un arma que, más que una espada, puede considerarse un arma de asta, gracias a su monstruoso tamaño, que muchas veces supera incluso el metro con 60 centímetros. Las maniobras básicas que comúnmente se utilizan con las espadas resultan ser bastante limitadas y poco efectivas, por lo que es en esta misma transición en donde sale a relucir la diferencia entre este arquetipo y cualquier espada larga. Ahora que ya conocemos las 5 siluetas básicas en las que por regla general se agrupan las espadas, podemos profundizar en su clasificación con una de las metodologías más difundidas y minuciosas alrededor del mundo. Me refiero, ni más ni menos, que al sistema creado por el historiador británico Edward Oakeshott. Capítulo 3. La tipología de Oakeshott. La afición del ilustrador, coleccionista e historiador Edward Oakeshott por las espadas comenzó a una edad bastante temprana, y tanta fue su devoción hasta estos artilugios que, hasta hoy en día, sus trabajos son considerados material de referencia estándar por los estudiosos y entusiastas de las armas y armaduras medievales. A lo largo de sus escritos, describió y perfeccionó una metodología que permite clasificar a las espadas según su tipo de hoja, su pomo y el diseño de su guardamanos, sistema que nos proporciona un mango de referencia común para discutir o comparar sus características particulares, así como de sus homólogas más modernas. A continuación, repasaremos de manera breve los prototipos más relevantes de esta tipología. El tipo 10 representa a la mayoría de las espadas que se utilizaron durante la época tardía de los vikingos, que tuvo lugar entre los siglos 9 y 12.
de perfil ancho y longitud media, con una empuñadura de alrededor de 9 centímetros y una sección transversal lenticular, mantiene una dilación promedio de 76 centímetros. Su finalidad última es el corte. El tipo 11 simboliza las espadas que se emplearon entre los años 1100 y 1175. A pesar de poseer un perfil más largo y estrecho que el del tipo 10, la extensión de su empuñadura permanece siendo de 9 centímetros. Al igual que su hermana, su sección transversal es lenticular y su longitud media es de aproximadamente 95 centímetros. Su finalidad última es el corte. El tipo 12 figura las espadas más comunes de la Alta Edad Media, las espadas armadas, que poseen un perfil ancho, plano y uniformemente afilado, con una empuñadura diseñada para una sola mano. Una vez más, la sección transversal de estas hojas es lenticular, con una longitud media de 81 centímetros. Su finalidad última es el corte. En cuanto a las espadas del tipo 13, que fueron desarrolladas durante el periodo de las Cruzadas, debemos recalcar que ostentan una empuñadura un poco más larga que sus parientes, de 15 centímetros aproximadamente, por lo que son consideradas espadas de mano y media, con unos bordes amplios, llanos y paralelos y una sección transversal que vuelve a ser lenticular, mantienen una longitud promedio de 88 centímetros. Su finalidad última permanece siendo el corte. El tipo 14 personifica las espadas elaboradas entre el final del siglo XIII y mediados del siglo XIV. Gozan de un perfil ancho y plano, particularmente afilado, con una empuñadura que de nueva cuenta está pensada para una sola mano. Como es costumbre, su sección transversal es lenticular y su hoja puede extenderse hasta alcanzar los 76 centímetros. Esta vez, su finalidad última se encuentra dividida entre el corte y la estocada. La mayoría de las espadas del tipo 15 se utilizaron en el transcurso de los siglos XIV y XV, y son consideradas espadas bastardas debido a su silueta recta y cónica, más aún a causa de su empuñadura de alrededor de 15 centímetros. Por primera vez vemos un cambio en la sección transversal del arma, siendo en esta ocasión de un contorno parecido a un diamante aplanado. Su longitud media de nueva cuenta alcanza los 79 centímetros, sin embargo, su finalidad última pasa a ser la estocada. Una buena parte de las espadas del tipo 16 se utilizaron justo en el comienzo del siglo XIV. Presentan un perfil más delgado y alargado, por lo que los bordes de su filo llegan a formar aristas en extremo aguzadas. Con una empuñadura de una sola mano y un perfil de diamante, su longitud promedio se extiende hasta los 81 centímetros. Su finalidad última se separa entre el corte y la estocada. El tipo 17 encarna las espadas desarrolladas justo entre el final del siglo XIV y el comienzo del siglo XV, que poseen un perfil prolongado y enjuto altamente afilado. Por primera vez vemos una empuñadura que fomenta un agarre con las dos manos, y que alcanza los 20 centímetros de longitud. Su sección transversal cambia para volverse hexagonal, y su extensión promedio incrementa hasta alcanzar los 89 centímetros, convirtiéndose en el primer ejemplar de una verdadera espada larga. Su finalidad última, en este caso, es la estocada. El tipo 18 engloba las espadas que se elaboraron a mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. Exhibe un perfil largo y bastante ancho, que se estrecha de manera uniforme hacia una punta terriblemente estrecha. Una vez más, vemos una empuñadura diseñada para una sola mano, y una sección transversal de diamante. Su longitud media es de 81 centímetros, y su finalidad última es tanto el corte como la estocada. El caso del tipo 19 es un poco particular, pues incluye ambas espadas de una mano y de mano y media, que fueron desarrolladas de manera exclusiva a mediados del siglo XV. Estos prototipos cuentan con un perfil angosto y uniforme, así como con una silueta de figura hexagonal. Su dilación promedio es de 86 centímetros, y su finalidad última es el corte y la estocada. En el tipo 20 también se incluyen a las espadas de los siglos XIV y XV, que mantienen un perfil paralelo que se asemeja de manera vaga a un cono. Su empuñadura es de mano y media, y su sección transversal puede variar entre un contorno lenticular u octagonal, que ocasiona que su dilación media alcance los 82 centímetros sin problema alguno. Su finalidad última es el corte y la estocada. En penúltimo término tenemos al tipo 21,
que engloba la mayor parte de las espadas forjadas en el transcurso del siglo XV. Conserva una empuñadura de una mano y una sección transversal hexagonal, y su elongación promedio es de tan solo 76 centímetros. Su finalidad principal es tanto el corte como la estocada. El último modelo de la tipología de Oakeshott es el tipo 22, que personifica las espadas desarrolladas durante mediados del siglo XV y mediados del siglo XVI. Su hoja ancha y plana destaca por su aguzamiento moderado. Su empuñadura vuelve a ser de una sola mano, y su sección transversal permanece siendo hexagonal. Su longitud no dista mucho del ejemplo anterior, siendo tan solo 1 centímetro más extensa. Su finalidad última se distribuye entre el corte y la estocada. Y listo, belicistas. Espero que a partir de ahora todos podamos utilizar los nombres correctos para cada tipo de espada. Déjenme en los comentarios su opinión con respecto al tema y al formato de este video. Ojalá lo hayan considerado interesante. Denle like y suscríbanse si les gusta este tipo de contenido. Aún quedan muchas tramas por descubrir. Gracias por llegar hasta este punto. Que tengan un excelente resto de día.